Muy bien, vamos a presentar a nuestros invitados. Son dos congresistas de Fuerza Popular, la congresista Marta Chávez. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Buenas noches ya. Y sí, del oficialismo de Gana Perú, Josué Gutiérrez. Hola, buenas noches, ¿Qué tal? Doctora Marta. Pues bien, como comentaba Verónica, ha empezado una ronda de visitas a líderes políticos pedrocaterianos en un afán de lograr, me imagino yo, un consenso, un cierto consenso antes de acudir al Congreso para recibir el voto de investidura. Y él ha dicho que va a buscar la estabilidad para destrabar inversiones. Vamos a escuchar declaraciones suyas más temprano. No podemos darnos el lujo de parar la economía. Tenemos que seguir estimulando el crecimiento económico para que se pueda impulsar la política de inclusión social que el presidente Ollanta Humala ha estado llevando con éxito a los pueblos más olvidados del Perú. Confío que esta etapa compleja sea resuelta a través del diálogo y del trabajo conjunto. En una democracia hay gobierno y hay oposición, porque es necesaria la oposición, es importante la fiscalización, y yo creo firmemente que un gobierno sin oposición y sin fiscalización no es un gobierno democrático. Bien, bueno, y estuvo ahora en la tarde justo en la casa de Luis Bedoya Reyes. Hora, sí, claro. Más o menos estuvo en casa de Bedoya y a la salida Bedoya lo acompañó hasta la puerta y prestó declaraciones. Veo que la presidencia del Consejo de Ministros no lo pone nervioso. Hemos tenido una conversación de hora y media en la que en realidad hemos canjeado experiencias, porque el primer ministro no es ningún novato. Es un hombre que tiene una buena experiencia, primero como demócrata, segundo como político y tercero como hombre de derecho. De manera que no han sido lecciones de un profesor las que ha recibido, sino que ha mantenido un entretenido diálogo en el cual hemos cambiado y canjeado experiencias. Evidentemente, que va a venir el voto de todos modos. Los peruanos somos conscientes más allá de las palabras y el momento no está para trajines políticos baratos. Es necesario poner el hombro en todo lo posible mientras no existan situaciones insalvables. Manda sensatez en todo caso. Serenidad y... ¿Van a recibir ustedes, congresista Chávez, con la misma habilidad que el doctor Bedoya a Cateriano? No sé, yo no. Mañana recién tenemos reunión con Keiko, no sé cuál será su parecer. Yo creo que hay que distinguir dos planos. Uno, de Cateriano, que puede estar hablando a nombre de gobierno, y por lo tanto que se reúna con los presidentes de los partidos. Pero si lo que quiere es allanar el paso por cumplir la investidura a que está obligado por el artículo 130 de la Constitución, tendría que hablar con los líderes de las bancadas, ¿no? Ahora, desde mi punto de vista personal, yo preferiría que pase el tema de la investidura, donde no solamente hay que mirar el talante del presidente del Consejo de Ministros y de los ministros todos, porque ahí sí es un acto colectivo, no así fue la censura de la señora Ana Jara, que fue un acto de ella, a ella. Sí. En el caso de la investidura del gabinete ministerial, de acuerdo al artículo 130, tienen que ir acompañados del plan de gobierno y de las propuestas que tienen para que el Congreso haga suyas. Y hay que debatir eso y después recién se debe dar o no el voto de confianza. Por lo tanto, yo creo que hay que distinguir esos dos planos. Para mí, en lo personal, creo que primero debiéramos en el Congreso escucharlo y después todo lo que se vea de diálogo, porque todo lo que parece ser un diálogo es simplemente un propósito de conseguir la investidura, ¿no? Pero que no revela pues un propósito realmente de dialogar, porque ahora el señor presidente ha estado en San Martín y ha hablado nuevamente de la injusticia y de la irresponsabilidad del Congreso al censurar a Ana Jara. ¿Qué es eso? ¿Le escopete dos cañones?
por un lado quieren diálogo y siguen chancando al Congreso como si hubiéramos sido una suerte de irresponsables al censurar a la señora Jara. Entonces hay que pedirles que se pongan de acuerdo primero, ¿no? Lo escuchamos al presidente Ollantúmula, ¿les parece? Y luego vamos con el congresista Josué Gutiérrez. Bueno, primero hay que señalar que todo se está desarrollando dentro del marco democrático y respetando también el orden constitucional. En segundo lugar, que nosotros respetamos las decisiones del Congreso, ellos serán responsables de lo que hagan, como también ya la ciudadanía ha podido observar cómo actuaron de manera injusta al haber censurado al gabinete de Ana Jara, ¿no? Y que nos parece, como he señalado, un acto irresponsable, y que el gobierno asume eso dentro de lo que es el juego político, dentro de lo que son las decisiones de cada poder del Estado. Acá respetamos la autonomía de los poderes del Estado. Y que... ¿Qué dice el congresista Josué Gutiérrez? Bueno, primero hay que circunscribirnos al hecho de que el premier Pedro Cateriano está asumiendo un rol que es distinto a su participación individual, tiene la responsabilidad de representar al gabinete, y eso de por sí no solamente lo convierte en el vocero, sino quiere y desea articular con todos los partidos políticos y sin duda alguna las bancadas que van a tener que evaluar sin duda un planteamiento sobre el cual desarrollará sus actividades en tanto y cuanto esté al frente de la representación de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Pero cuál es la intención de esta reunión con los líderes de los partidos? Primero tener puentes de diálogo, que es muy importante. ¿Pero ante qué? Creo que Porque lo que se viene ahora, como dice la congresista, o sea, un poco para que responda lo que está preguntando la propia congresista de la oposición. No, claro. ¿Esto qué busca? ¿Que le den el voto de confianza? ¿O decirles, oye, ahora yo soy buenito, como soy premier, ya no voy a atacarlos como los atacaban en Twitter? O sea, ¿cuál es la intención? Es integral, ¿no? O sea, no puede mirarse la cosa tan aislada, circunscrita, digamos, en lo que va a ser seguramente, lo que es además por mandato constitucional su presentación ante el Congreso de la República, sino también empezar a evaluar un proceso, digamos, de entendimiento entre las distintas bancadas de los distintos partidos políticos que han hecho posible que dentro del Parlamento haya, pues, digamos, algunas reformas, se hayan hecho tratativas, digamos, de mirar con mayor optimismo el tema de la educación peruana, la salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y tantas otras cosas que han buscado, digamos, lineamientos en común. De cara hacia adelante hay temas que sin duda son sumamente importantes, hoy día lo he anunciado, que es el tema económico y que hay que entrelazar muchos criterios para buscar que las inversiones se acrecienten en el Perú y de esa forma pueda mejorar las oportunidades de puestos de empleo, crecimiento país y tantos otros efectos colaterales que trae consigo, digamos, mayores inversiones. Y ciertamente, si nosotros bajamos el ruido político, no hacemos que esto vaya, digamos, de alguna forma lacerando o de alguna forma perjudicando el interés de las grandes inversiones hacia el país, tratar, digamos, por ejemplo, de tender puentes en temas sociales, como lo que está ocurriendo en Tía María y en tantas otras inversiones que están paralizadas o están a punto, digamos, de retirarse. ¿Se van a reunir es una con agenda, las mineras también, el señor Cateriano? ¿Por qué tendría que ver el lo que se ha PPC? anunciado hasta ahora, es que las fuerzas políticas tienen que tener un mismo sentido común de trabajar por el Perú, ¿no? Y ahí hay que hacer una agenda base. Y creo que para hacer la agenda base lo mejor que se puede hacer es escuchar a los líderes, ¿no? Sí. Una cosa es yo dar la agenda para que en función a mí trabajen todos, y una muy distinta es empezar a trabajar, digamos, cuáles son las propuestas de los demás actores políticos para consolidar una sola, ¿no? Pero este es el tercer intento de diálogo que lleva adelante este gobierno, Jiménez, Ana Jara y Cateriano. Entonces, ¿qué es? Empezar todo de nuevo y acomodarse. Las veces anteriores no valió todo lo que se conversó, porque el discurso fue muy parecido al que está haciendo usted esta vez. En realidad queríamos escuchar qué es lo que tiene que decir, porque teníamos que empujar todos una agenda conjunta. Lo obvio, en realidad. ¿Por qué esta vez habría de ser distinto? Y una cosita más. Sí. Y en paralelo, el presidente con declaraciones como estas, a ver. en cada uno de los casos, cuando los premieres han hecho este llamado. Lo primero es lo primero. Cuando se dio la primera convocatoria al diálogo, hubiera un 96% de acuerdos
comunes, donde todos validaban de alguna forma las estrategias en materia económica, en materia de política social, en temas, digamos, de seguridad ciudadana y otros. 96% de los que participaron. Y creo que en el primer diálogo participaron todos los líderes políticos. ¿Ok? En la segunda, que convoca a Ana Jara, lo que se hace es hacer un recuento de todo lo que se ha avanzado, iniciar mesas temáticas en función a algunos asuntos de vital importancia que los partidos han querido poner a la agenda. Y ahora lo que tiene que hacer es no volver a cero, sino más bien consolidar todo lo que se ha ido avanzando, y seguramente habrán algunos otros aportes que hay que darle con mayor fuerza durante este tiempo que le queda como premier, ¿no? ¿Qué dice Marta? Yo soy bastante dubitativa respecto de esto. Escéptica. Bastante escéptica, en realidad, porque los momentos en que han supuestamente dialogado al final han servido para que la señora Nadine Heredia se ponga en primera fila, ¿no? Y distraigan la atención respecto de las denuncias sobre su patrimonio, el patrimonio de su familia. Luego, la señora Ana Jara se comprometió en el mes de enero a reorganizar la DINI y llamar a un grupo de notables. Pasaron 2 meses hasta inicios de marzo y nada se hizo. Y cuando se habló de los notables, eran los notables viceministros o directores de este gobierno, ¿no? Entonces, yo no creo que en ese diálogo. Ahora, sí soy absolutamente respetuosa de que hay que darle paso a lo que señala la Constitución. Y entonces, antes de tomar una decisión sobre el voto de confianza o no, hay que escuchar a las personas. Yo sí creo que las personas pueden cambiar de actitud, ¿no? Una cosa es ser ministro y otra cosa es ser un presidente del Consejo de Ministros, coordinador, segundo vocero del gobierno, ¿no? Y en esas circunstancias, además, tiene que llevar el señor Cateriano no solamente a sus ministros, sino, reitero, su plan de gobierno. En estas circunstancias eso es lo que creo importa más, porque por otro lado desde Chile nos informan que el candidato del humanismo es el señor ex ministro del Interior, el señor Urresti. Entonces eso no sé cómo juega, ¿no? Por otra parte, el señor Cateriano no viene con los mejores auspicios. El señor Cateriano ha sido brazo derecho del señor Olivera en el gobierno de Toledo. Ha sido partícipe, si bien pidió disculpas, de todo este afer que nunca se ha identificado a los responsables penales de las cartas falsas al Vaticano. En la gestión de ellos se han pedido la información sobre el informe Kroll sobre el presidente Fujimori, lo escondieron y lo perdieron y lo tapiaron, ¿no? Y por ahí los trascendidos son de que el informe Kroll no solamente no encontró nada respecto al presidente, sino encontró cosas muy interesantes respecto a algunos personajes aliados de ese gobierno. Entonces, los antecedentes del señor Cateriano no son muy auspiciosos, pero hay que escucharlo, ¿no? ¿De qué se ríe y se sonríe? Es que la política, es que la política general de gobierno trasciende más allá de las personas y de los primeros ministros. ¿Y por qué entonces el presidente se queja tanto de la censura contra la señora Ana Jara? Es que fue, a ver, ya no hay que hablar de este tema, hemos dicho que ya es un... Dígale, mire, dígale a él que ya no hable de eso. Pero es un acto de injusticia, pues, Verónica, o sea, siempre va a marcar en la vida, no de Ana Jara necesariamente, ¿no? En la vida política en el país quedará en la historia sentado el presidente del abuso de poder que puede cometer el Congreso de la República. O sea, porque tienes la mayoría, pues puedes hacer lo que te da la gana. Permite cumplir, está bien, está bien, eso como a un juez pues le dan la prerrogativa de administrar justicia, entonces emite una sentencia, no necesariamente esa sentencia cuando el juez emite una sentencia que no debió emitir, lo puedes acusar, ¿no es cierto?, denunciar por prevaricato. ¿Y cómo lo denuncia entonces a los parlamentarios? Una persona congresista, acá había congresistas de 7 bancadas. 7 bancadas que han considerado que había que censurar a la presidenta del Consejo de Ministros. Prevaricadores no, han hecho un juicio de valor respecto a una participación político, pues, ¿no? Claro, por eso, o sea, pero eso abusivo, pues, Verónica, o sea, él también tiene escalas, ¿no? O sea, imagínate si hubiera sido un nivel de responsabilidad por acción, ¿no es cierto? Sí. O por omisión. Entonces uno dice, bueno, señor, le corresponde. No, él es bueno. Eso no es, pero entonces habría que ir al Poder Judicial, pues. Acá no, ese es un juicio político, pero igual, en el juicio político, aparte de estar, digamos, bajo los procedimientos, digamos, del debido proceso, el derecho a la defensa y otras garantías que pueden ser para todo ciudadano, ¿no es cierto? También implica, digamos, una motivación que genera justicia al momento de resolverse. Con ese criterio, ¿no es cierto? Josué, sí. El presidente Humala
ha sido responsable de 6 abusos de poder cuando ha dejado fuera del gabinete de la presidencia del Consejo de Ministros a los 6 o los 5 antecesores de la señora Jara. Cuando, por ejemplo, el señor Villanueva, ¿no?, dejó de ser presidente del Consejo de Ministros, ¿por qué? ¿Por abuso de poder? Son decisiones que la Constitución ampara tomar, que pueden no gustarles a ustedes, la política general de gobierno que le toca ahora sustentar a Pedro Cateriano, ¿no es cierto?, si bien recoge, digamos, las aspiraciones de lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, digamos, cómo se debe aplicar, digamos, la política de Estado de cara, digamos, al cumplimiento de su mandato, es totalmente distinta a un plan de gobierno que generalmente se discute en una campaña electoral, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso ya está encaminado. Hemos trabajado bastante la política social con este gobierno, que ciertamente no será pues patrimonio exclusivo del Partido Nacionalista, sino quedará como una muestra de que sí podemos hacer mucho más por gente, por personas que son peruanos como nosotros y que merecen una oportunidad y que no lo han tenido durante mucho tiempo. Entonces, eso para nosotros es muy alentador y seguramente pondrá énfasis el ministro Cateriano, el premier, en temas económicos, que es lo más importante hoy en día, habida cuenta que el escenario mundial sigue siendo muy esquivo, todavía está muy lento el proceso de recuperación en los grandes países, como dice, trenes jalan coches, ¿no? Entonces esos trenes, esas locomotoras están todavía estancadas, están todavía ahí y nosotros queremos correr, entonces para eso debemos, digamos, ponernos de acuerdo todos, de ahí no hay... Para que avance el chuchu. Claro, para empujar esa máquina. Vamos más adelante, ¿no? Declaraciones de la señora Ana Jara. El costo político lo he pagado. A mí me censuraron, supuestamente por ese trabajo, que ya el Poder Judicial dilucidará si es un trabajo ilícito o si fue un tema irregular el que desarrolló la DINI. El costo, sin duda, yo lo he pagado. Pero en lo que sí me reafirmo es que las medias verdades son peor que las mentiras. Y yo sí muestro mi indignación cuando se quiere sacar de contexto mis declaraciones dadas, no solo en la Comisión Permanente, sino en la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, donde como presidenta del Consejo de Ministros yo fui a dar satisfacciones al Congreso de la República sobre este tema. Me remito a mis declaraciones que deberán ser transcritas, porque para eso existe un registro en el Congreso de todo lo que declaré en ambas instancias, y ustedes notarán que no existe ninguna... Al congresista Gutiérrez, al dejar el cargo, la señora Jara tuiteó que para ella era una honra que lo hubiese censurado este Congreso. Bueno, yo... Desdeñosa frente a ese. ¿Usted aprueba ese comentario? ¿Usted que integra ese Congreso, le parece un comentario feliz? Yo he respaldado a Ana Jara en todos momentos, pero no siempre suscribo sus palabras. ¿Esta en particular? Yo soy un hombre demócrata y en el lado personal sí debo respaldar cualquier decisión del Parlamento por más equívoco que pueda ser, porque además es un poder del Estado y tiene que ejercer. Así sea abusivo, así sea injusto. Es criticable, como ¿no es cierto? usted, ¿no? Es criticable, pero eso no lo invalida. O sea, es como decir, esto no sirve. ¿Cómo que no sirve? Hay una ¿Qué le parece representación. entonces esta expresión de Ana Jara? Yo creo que es producto de lo que ha ocurrido, ¿no? Yo lo entiendo, lo comprendo, pero no la comparto. No la comparto, sencillamente, ¿no? O sea, yo de verdad entiendo esas motivaciones, deben estar muy cargados de un sentimiento, digamos, de resentimiento o de algo parecido, pero es un acto injusto, pero hay momentos donde creo que el hombre vale más por lo que puede dar un espacio, digamos, de amor, decir, mira, me censuraste, ¿qué voy a hacer? Perdí, te perdono si estabas equivocado y bueno, sí, o sea, no hay encono, ¿no? O sea, eso tendríamos que hacerlo todo, pasó el ¿no? voto de confianza, o sea, no es que la pasó holgadísima, que le fue espectacular. Dejó la vara temblando, claro, ¿no? Con el voto dirimente de la presidencia no es del que Congreso. Tampoco empezó pues espectacular, ¿no es cierto? Claro, entonces ahora se pues. le ve, entiendo obviamente pues porque somos personas, seres humanos, no a nadie le gusta pasar a la historia como que fue la segunda, ¿no es cierto? En 50 años, pero... Ya pasó, o sea, tampoco es que entró en el gobierno más popular, no era el mejor momento tampoco, entonces bueno, pues hizo lo que pudo, bien, cualquier cosa que pueda pasar no debe sacarnos del contexto que somos seres humanos y que entre nosotros debe haber muchísimo respeto.
Y creo que el respeto pasa por empezar a despojarnos de cualquier odio, rencor, Y pasar de la cualquier paz para cosa todos, lo que dice nos usted. pueda llevar toda motivación, el hígado en la mano, en la boca. No, o sea, eso no. ¿Eso le está O sea, diciendo a Ana Jara? No le estoy diciendo a la Jara. Ese es el escenario en el cual debe desenvolverse la política, o sea, debe desenvolverse en la oposición y en el gobierno. O sea, uno como gobierno no puede exigir todo a la oposición, pero tampoco puede ser de alguna forma condescendiente frente a una crítica avalanchadora. En fin, todo tiene su momento. Y creo que el momento de la censura, que fue injusta, repito, ya pasó. Ya son otros escenarios. Estamos hablando de Pedro Cateriano, estamos hablando de su propuesta, estamos hablando de su gabinete, estamos hablando del país. O sea, ya no vamos a circunscribirnos a hablar de una persona. Esas personas no somos imprescindibles, además, en la sociedad. O sea, podemos pasar. Pero el para presidente siempre, de la ¿no? República sigue hablando del caso de Ana Jara y sigue hablando de la injusticia. De Yo manera entiendo que, esas motivaciones, yo También. entiendo. pero si usted, que es congresista, dice que ya está por encima de esta situación, ¿no tendría que estarlo también el presidente de la República? Espero que hoy día haya sido el último día, ¿no? Bueno, Ojalá. esperemos que lo escuche. Se está diciendo el presidente No, de la República no, que espera que sea la última vez que alude a este caso. Es que la política no lo podemos circunscribir en personas. No, a personas Claro. que ostentan O sea, cargos. ni y en personas que ostentan responsabilidades. cargos. O sea, el día que pensemos más institucionalmente, seguramente vamos a dar apertura a un diálogo mucho más constructivo, ¿no? Porque eso Muy es lo que bien. debemos apuntar todos. Vamos a una primera pausa y regresamos. Cambios del gabinete ministerial, el nuevo ministro de Justicia, ha pedido también, por supuesto, la renuncia, a ver qué dice. Me dijo a ustedes, a fin de solicitarles por encargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, la renuncia al cargo que vienen ejerciendo a la fecha. Finalmente se precisa que dicha renuncia deberá presentarse en el día ante el despacho ministerial. Atentamente, Fidel Hidalgo Solís, que es el secretario general del Ministerio de Justicia. Y bueno. Es usual eso, ¿no? Sí, Sí, es es algo que usual. se No, acostumbra es a hacer. usual, o sea, cuando un ministro asume las funciones, todos los que son cargos de confianza ponen a disposición, ¿no es cierto? Algunas veces se formaliza con un memorándum como el que se ha visto hoy, Y otras. y algunas veces sin necesidad de memorándum. Creo que el que hacer de un funcionario de confianza es poner su cargo a disposición. Muchos de ellos son ratificados, ¿no? Tienen años. No todas son, digamos, no es un pedido de renuncia irrevocable, es decir, algunos pueden... Sí, Ser por eso, ratificado. o sea, Por ese ejemplo, es el señor procedimiento. Segura, me refiero al procurador, no al ministro de A Economía. Joel Segura, Sí. que no sé si lo tendrá Segura. Claro, qué bueno. No, pero yo sé que su profesionalismo lo ha puesto manifiesto, ha Sí. trabajado bastante y ojalá sea ratificado, ¿no? Contarle que eso no signifique, primera vez que en realidad que yo veo un memo de esa naturaleza, contarle que no signifique que les autorizan a pagar indemnización por despido, sobre todo aquellos que están sujetos a la ley laboral privada, pese a que sean funcionarios. No sé. Pasó, me ¿no, parece Marta, muy en el raro. pasado, ¿no? Sí, ha pasado en el Yo creo que eso no gobierno debería hacerse jamás. que antecede, sí. Se han cobrado en esa luz Sí, cientos de completamente. miles de soles, o sea, por un Completamente. tema tan... Vamos a hablar de eso. Sí. No, ojalá que no. También. O sea, olvídate Vamos a hablar del hay que 5 de estar abril, atentos. es otro tema. No se preocupe, se va a Nunca poder más. quitar. Nunca Ahí se va a poder más. quitar. No. Pero en un ratito. ¿Qué va a hacer escándalo? Vamos a hablar ahora de la Municipalidad de Lima, que es un tema que nos interesa, bueno, particularmente, por supuesto, los de la capital. La desaprobación del alcalde Luis Castañeda Locio se ha duplicado en el último mes. Desaprobación. Y según una última No, encuesta... según la encuesta de datos no es que se ha duplicado. La desaprobación del alcalde Luis Claro. Castañeda se ha duplicado en el último mes, según una última encuesta de Datum. Así Claro, es, esto así ha salido recién publicada y bueno, eso es lo que dice. Y como saben ya, el señor Luis Castañeda se va a tener que sí o sí presentarse en el Congreso para explicar qué está haciendo con el tema del transporte. Habló la señora Patricia Juárez el fin de semana en Cuarto Poder. Vamos a escucharla, a ver qué es lo que dice. ¿Le tiene tirre a Luis Castañeda Locio a todo lo que representa Susana Villarán? No es así. Nosotros estamos tan abocados al trabajo que creo que no tenemos tiempo para estar pensando en odios personales. Parecería, ¿no? Porque... ¿Sabes qué? Le preguntan, ¿está haciendo usted esto por rabia, por desquite, por venganza, no? Represalia. Represalia, pareciera, pero dice que no. Que no tiene tiempo para odios, pero creo que hay un
un tuit suyo en el que parece puro que odio. después de todo se dieron un tiempito. Patricia Juárez dice, ladran, señal que avanzamos, que tengan buenas noches. Debería ser Coincido que señal anoche. de que avanzamos. En fin. Bien, ¿qué más tenemos a propósito de el... Ya ha empezado hoy día, además Sí, y ha habido ¿Cómo? sí, que yo he estado por ahí. Ha habido un Estos bypasses, enjambre este en el bypass de centro 28 de de julio, Lima. una locura. Horrible. Pero tenías tú tu cartelito ahí que indicaba cuáles eran las rutas alternas, ¿no? Sí, sí. ¿Te sirvió de algo? No, yo fui caminando ¿De verdad? Claro. ¿Desde dónde? desde acá. Desde Hice Santa Beatriz. una marcha de protesta, sí. Así veo, hasta el comercio. Hasta el Está comercio. bravo. Que eso es lo único que queda los conductores que tienen que ir por ahí. A ver, vamos a ver qué Llegué es lo que mucho dice. más rápido que en carro, por Seguro. supuesto. Vamos a ver qué dicen los conductores. Un caos total, un caos total. ¿Ya se ha aprendido ya las rutas alternas o todavía? Todavía recién, no hay ni información, no hay nada. No informan para lo que es nada. ¿Qué le parece este cambio de...? Mal. ¿Cómo le agarró el tráfico por el tema del bypass? Uy, terrible, señorita. ¿Conoce ya las rutas alternas? Todavía no, fíjate, recién he salido, estoy llegando de provincia. Señor, buenos días. ¿Cómo le agarró el tráfico con el tema del bypass? No, tranquilo. ¿Tranquilo hasta Sí, hasta ahorita tranquilo, sí. Ya, gracias. Está muy bien ahí. Tanto ya de escuchar la música, pues, ¿no? ¿A ustedes les ha tocado ir por el centro hoy día y se Yo he han ido, topado pero con estos no, desvíos? felizmente yo No. he ido por Manco Cápac, llego directo a la por la Avenida Victoria. Huancay, y después he salido para ir a Ate, he salido por la vía de evitamiento, ¿no? Ujú. Sí. No me he topado con... Pero decididamente cada vez hay un tráfico mayor y eso creo que siempre digo, ¿qué tal responsabilidad de los que gobernaron en el año 50, 60 no haber construido un metro en Lima, ¿no? Creo que fue Hubo un proyecto, pero se quedó encarpetado durante claro, el gobierno sí, de el Velasco. Sanjón mismo, yo sí recuerdo porque estaba en el Claro. colegio, en secundaria, el Sanjón mismo, Sí. qué tal ese ataques A Bedoya. sí, por El nombre supuesto. Sanjón pretendía ser derogativo, de Sí, hecho, sí, es una sí, zanja grande, ¿no? Ese Sanjón Y es que un están gran haciendo. alivio, ¿no? Claro. Pero todas las oposiciones que hubieron... Y ahora, Sí. ¿qué le parece estos bypasses? Bueno, ojalá que vayan a aliviar, pero decididamente van a ocasionar, pues, ya es que casi es inmanejable. Yo cuando veo y he tenido oportunidad de estar en otros países, cómo la gente desde todos los niveles, ejecutivos, intermedios y hasta obreros, se juntan en el metro. Se juntan y van leyendo, van esto y van a su hora y no veo cada carro con una sola persona. A mí me da mucha pena porque digo, somos un país con necesidades, pero tenemos que gastar tiempo, dinero en estar cada carro. Miro los carros y es uno o dos ¿cree personas. usted que nada con más. hacer vías no se va a solucionar el tema No, del yo creo que transporte? tiene Sino que está haber mejor transporte por donde estaba público. yendo Susana Villarán, que era rediseñar, ¿no es cierto?, No, las yo creo rutas y que por dónde ir. a mí me parece que lo que debemos hacer es estos, para que haya ómnibus o trenes o tranvías en Bueno, se está el- haciendo ya el metro, ¿no? Se está avanzando. Eso es lo que me parece, porque lo otro es simplemente administrar una multitud. Yo llegaba hasta pensar que quizás sería necesario poner estos stickers que hubieron en un momento en el gobierno militar, determinados días salen tales carros y determinados, porque es un caos, en verdad, es muy difícil de manejar. Sí. ¿Qué dice José Gutiérrez? Es cierto. O sea que nos hemos abandonado mucho el tema de la reforma de transportes y ojalá que el alcalde, habida cuenta que es el tema anterior, esté predispuesto a conversar estos temas y a hacerlo, y a socializarlo mucho más a efectos, digamos, de hacer grandes corredores con transporte masivo, que son los trenes, que son los mismos metros, pero donde, repito, en cualquier país del mundo, ese es el transporte para, o sea, toda clase de personas. O sea, los más grandes ejecutivos saben que salen a tal hora, se van a un punto y tienen que llegar a tal hora. Eso es todo. Porque si van con su vehículo, se atracan, no pasan. Entonces, esa opción no lo tenemos en el Perú y tenemos que tenerlo, ¿no? Tenemos declaraciones también del subgerente de fiscalización de transporte, Eduardo Osterling, sobre la falta de depósitos para llevar los carros que cometen infracciones y, en fin, tienen que ser retirados de circulación. El sábado en total en el día hemos depositado cerca de 30 vehículos. Efectivamente sí falta espacio en los depósitos de la SAT, pero se está trabajando en eso porque nosotros le hemos pedido de que para nosotros es vital que el carro salga de la pista. O sea, tenemos que sacarlo porque al sacarlo nosotros vamos a hacer que esos señores o paguen su multa o simplemente no van a volver a salir.
Esa es la única forma, porque aplicarle papelete y que vayan sumando las deudas no nos sirve absolutamente de nada. Por eso, el primer paso que se ha hecho de evaluación de la situación del transporte durante el mes de enero ha salido en esta norma que ha sido más estricta y sobre todo ha involucrado a las empresas de transporte. Esto no sirve si es que no tenemos depósito para poder meter a los carros. Pero usted, por ejemplo, maneja su carro, yo manejo mi carro y me ponen una infracción, una papeleta de tránsito. Por alguna razón, yo sé que si no la pago, en 2 o 3 meses me va a parar la policía y me va a llevar al depósito. Exactamente lo mismo tiene que ocurrir con el transporte urbano. O sea, el transporte urbano no tiene que ser una carga para ningún depósito porque es un carro muy grande, que ocupa espacio y que de repente van a demorar en sacarlo. Hay carros que deben pues 200.000 soles. Ese carro a la hora que vaya a un depósito va a ser un hueso, pero es la única forma de cambiar el transporte. Ese carro tiene que irse al depósito, deba lo que deba, y después de pasar los 90 días, de acuerdo que manda la norma, es rematarlo o que vaya al chatarrero de frente, ¿no? Se le regala a las empresas que hacen chatarreo y que ese carro lo destrocen, si es que nadie lo ha comprado. Sí, bueno, justo el congresista Víctor Andrés García Belaúnde nos dijo aquí a dónde mandan todos estos autos y supuestamente están súper recontrafiscalizando y van a supervisar que no todas las empresas, ¿no es cierto?, los vehículos de las empresas de transporte público estén cumpliendo con la ley. Yo le pregunté ahora en la mañana y él me dijo que el SAT había logrado ubicar 8 estacionamientos, 8 playas, a donde habían sido llevados en los primeros meses decenas de vehículos. Entonces, ahora lo escucho que en Canal N dijo otra cosa, ¿no? Que sí, que ese es un problema. Pero dijo que ya se estaba tratando de solucionar, que se habían escogido 8 playas de estacionamientos para llevar a todos estos carros al depósito. Pero bueno, no sé qué tanto sería. A ver, ¿qué dicen acá nuestros invitados? ¿Cuál creen ustedes que sea la solución? ¿Ir por el tema de las multas, las sanciones? Bueno, ¿Al chofer, al empresario? Yo sí creo que tiene que ser combinación. Primero que al chofer, porque él es el que comete las faltas, eliminarle, pues, quitarle su brevete. A los particulares, creo que yo felizmente no he sido objeto de, creo que una vez nomás he sido objeto de una dudosa papeleta por supuestamente pasar la velocidad en el Callao, ¿no? Pero después no. Pero yo sé que hay puntajes y todo eso, ¿no? Deberían llegarse pues a suspender por 1 año, 2 años, 5 años o retirar definitivamente el brevete. Y a las empresas, ¿no? Hacerlas responsables, porque hay otra cosa, que también cuando es de propiedad privada, si es tu bien de trabajo, no lo puedes embargar, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un círculo vicioso que está impidiendo que a la primera, pues como decíamos aquí off the record, a uno le ponen una papeleta y corre a pagarla o a reclamar por ella, claro, porque si no está pendiente de un hilo. En cualquier momento se encuentra con algún policía y tenemos la mala suerte de que nos cogen. Pero estos que andan con 10, 15, 20, 100 papeletas, no les pasa nada. Yo creo que es una falta de autoridad. Debemos hacer que las autoridades cumplan con sus funciones, ¿no? Bien, ¿no? O sea, ahí sobre el marco normativo que tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima le permite regular justamente el internamiento de estos vehículos. Y yo creo que sobre esa base se procederá a hacer, digamos, la exigencia de cobranzas que hoy día son parte de la estadística, pero no se cobra. Pues. O sea, y muchas de esas cobranzas pendientes se castigan o pasan, pues, como, digamos, como parte de la prescripción y nunca se puede ejecutar. De tal manera que son solo cifras las que quedan ahí y, como decía Marta, son 100 papeletas, 50 papeletas, 20 papeletas y no pasa nada. Y las deudas se abarcan a millones de soles. O sea, hay empresas que tienen unidades que sumado, digamos, toda su deuda son millones de soles. Y el municipio sabe que no las puede cobrar. ¿Pero cómo no las puede cobrar? ¿El marco normativo entonces por gusto? No, tiene que haber autoridad, principio de autoridad, que permite además el saneamiento de las mismas empresas con sus obligaciones de orden de sanción, que en este caso son las multas por el tema de las infracciones, ¿no? Yo la verdad creo que es un tema gigante. Por ejemplo, ahí estaban en Ramiro Peralé. Son millones, ¿ah? ¿Y sabes cuál es el principal problema ahí? No. Las piratas. Y no las piratas que utilizan esa vía cuando en realidad deberían ir por otra, sino las piratas ya del extremo de las piratas, que son... no deberían ir por ninguna. Exacto, que se dedican al servicio de turismo, sí, ni siquiera tienen pintado ahí el recorrido que hacen, sino que dice servicio de turismo, y adentro están todos los pasajeros. Entonces a estos vehículos de transporte no los pueden multar como si fuera transporte público. Entonces las multas impuestas a estas personas son distintas, incluso a las empresas distintas,
que a los de los buses Pero he de visto, servicio por público. ejemplo, Entonces, que a los taxistas piratas les estaban poniendo unas multas de 1.800 soles. A estos que hacen a veces colectivos o taxis colectivos y les ponían. No, yo no sé en verdad, pero debería ser una ley pero hay mucha general, incultura digo yo, también. porque Yo la he tenido verdad es que- ocasión de salir al sur el fin de semana largo y había gente que usaba la vía de emergencia Sí, para siempre, pasar sí, por el siempre, costado. siempre, Y esa gente entra a una zona inclusive de ripio y disparan piedritas y hasta malogran los carros. Y podría haber un ¿no? accidente. Y ya la cereza del pastel fue que el concesionario de la Panamericana Sur cobró a partir Peaje, del 28, sí. no, 11 soles 95. Mm. ¿Qué es eso? ¿A quién se le ocurre? O pongo de una vez, entiendo que son fórmulas polinómicas, son fórmulas de qué tipo, pero ¿qué es eso de 11 ¿De dónde van a soles sacar 5 95? céntimos? Sí. Y era 3 veces más duraba el pago por cada carro. Claro. Calculado, calculado. Justo en Congestión, semana, ¿no? sí, Muy sí, bien. sí. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Continuamos aquí en Portada y como había anunciado Verónica, vamos a recordar el 5 de abril. Ayer se cumplieron 23 años del golpe que dio el gobierno del ingeniero Fujimori, porque cerró el Congreso, cerró el Poder Judicial, eso se llama golpe. Y me imagino que la evaluación de ese episodio siempre es un trago difícil para los fujimoristas. Puede ser difícil, para nosotros no es motivo de celebración, digamos, ¿no? De fiesta, como tú no celebras que te corten un brazo por salvar tu vida, ¿no? Pero creo que el presidente Fujimori fue un presidente que tomó una medida valiente. El Perú en esos momentos era ingobernable y por eso es que casi unánimemente la población lo apoyó. Ahora, no es un golpe militar, no es un golpe de Estado como el que hacían los militares, pues nuestra historia está llena de golpes militares, que han durado 12 años, el más reciente del gobierno militar del Velascato, que nos dejó la Constitución de 1979, valga decirlo. Esta fue la decisión de un presidente que había sido elegido en el año 90 y que llegado el 5 de abril del año 92, pues vio que la estructura política que existía no le permitía gobernar. O él se iba y decía este país es ingobernable, o hizo lo que hizo, una medida excepcional, temporal, que no duró ni 9 meses, que llamó como árbitro al pueblo. OEA y, digamos, las relaciones internacionales le impusieron. A él mismo en ese no le- momento no. dijo que no iba a llamar a No. un Congreso Constituyente y luego, No. al cabo de 2 meses, No, terminó ya simplemente convocando. no. Él hizo un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Eso está en el decreto ley que se publicó el mismo día, al día siguiente, el 6 de abril. Gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Un gobierno de emergencia no puede durar pues años, ¿no? No estaba en su idea. Es cierto que luego en mayo en Bahamas se comprometió ante la comunidad internacional, que entendió perfecto, por favor, hay que leer bien. En ese entonces no solamente el embajador de Estados Unidos, sino toda la OEA ayudaron y vieron que era una medida extraordinaria, difícil, fuera de la Constitución, pero no inconstitucional, porque lo que busca un gobierno y hacer que el Estado cumpla su fin esencial, que es el bien común, que no era posible lograrlo. Desde mi punto de vista, el 5 de abril significó un ahorro de una guerra civil. Con secuestro de Gorriti. Pero que a Gorriti nadie lo secuestró, por favor. Gorriti ha ido a tomar café y en sus declaraciones está que se encontró hasta con un amigo, fue a tomar café, que ¿No secuestro estuvo grabado eso. encerrado? Estábamos en situación de suspensión de garantías. Ya, entonces por si vamos acaso, por parte de por si congresistas. acaso, Si por estuvo si acaso. encerrado, ¿lo tomaron preso o no? Lo llevaron al Pentagonito, eso estaba bien? no lo maltrataron, como ni le amenazaron ¿Y su es un vida. mérito que no no hayan es un maltratado? mérito, pero tampoco es el
secuestro agravado que el señor ha querido decir y por el cual se ha condenado a personas. Por favor, por secuestro agravado. Yo le he preguntado secuestro, no he entrado todavía en el detalle. No, es que ese es el detalle. No estuvo bien, pero que ahí a que salgan a las tragedias, jamás le pusieron en peligro ni lo amenazaron. Es más, él cuenta en su declaración que se encontró con una persona cercana. El presidente Fujimori no tenía nada que ver ahí, sin embargo el presidente Fujimori está condenado por secuestro agravado, porque eso lo han utilizado para perseguir al presidente Fujimori, y eso hay que decirle muy claro. Una persona de bien no podría decir que eso ha sido secuestro agravado, pues, ni permitir que en base a la defensa de su derecho condenen a una persona a una condena injusta, comenzando por ahí, ¿no? Pero además hay que decirlo, el Perú-Lima estaba con suspensión de garantías como gran parte del territorio peruano por el tema del terrorismo. Por eso yo siempre les digo a los jóvenes, sobre todo que no saben, lean los periódicos de la época, lean los periódicos. ¿Estuvo bien la presencia de las Fuerzas Armadas en las redacciones de los periódicos, bueno, en las radios? para prevenir disturbios. No, para prevenir disturbios, ¿no? Porque además Enrique Chirino Soto, que en paz descanse, nos informaba sobre los intentos que hubieron desde el Congreso de destituir al presidente. Lo que hace, según Chirino Soto, el presidente se les adelanta, les da un contragolpe. Entonces es evidente, si con la marcha de los 4 suyos consiguieron $1 millón de Soros, y aquí nadie dice nada de la traición que eso significó al Perú, ¿no? Ahí podían tener mucho dinero para hacer el año 92 azonadas violencia. El presidente Fujimori jamás ha querido que haya actos de violencia. El año 2000 él se fue y su carta de renuncia es una declaración política de eso, que él no quiere que se perturbe toda la paz que se ha logrado. Entonces, cuando se puso custodia a la casa del doctor Ramírez de Villar, presidente de la Cámara de Diputados, del doctor Osterli, mi maestro, una persona a la que yo he admirado y que estoy segura que me ha apreciado a mí, a él se puso también para evitar que fueran lugares donde se pueda será para protegerlos, dicen. Pero por supuesto, como el Colegio de Abogados, ahí sirvió para que le pongan la banda presidencial al señor San Las personas Román, que habían llegado al Congreso en el 90 habían llegado a la posición de poder que ostentaban con la misma legitimidad que el presidente había llegado a la posición de presidente. ¿Por qué un poder se alza sobre el otro y le dice, yo te voy a decir lo que va a hacer y a ti te voy a poner policías en la puerta de tu casa y no vas a poder salir? Por la sencilla razón de que ese poder del Estado que había venido legítimamente, en sus actos lo que hacía es impedir hasta que el propio presidente de la República pueda dictar estados de emergencia en situaciones gravísimas para el país. Entonces era una estructura jurídico-política que no estaba divorciada de las necesidades del país. Y lo que ha resultado ha sido ¿qué cosa? Reformas estructurales, paz con el Ecuador, una constitución que ya es la tercera más longeva en toda la historia casi bicentenaria del país, por favor. Vamos, antes de ir con el congresista Josué Gutiérrez, tenemos unos tweets, nos dicen, a ver si leemos a nuestros televidentes. Carlos Guaita dice, lo único bueno que hizo Fujimori fue cerrar el Congreso, aunque después se vendió a los capitalistas, sin importarle el pueblo. Otro tuit, Jesús Vargas Machuca, el cierre del Congreso por Fujimori fue callar denuncias que hizo Susana Iguchi por robos de sus parientes a donaciones. Patricia Pinto, Fujimori buscó el autogolpe, lo buscó y lo hizo. Alejandro, que los jóvenes lean los periódicos de la época si estaban todos comprados. No, mentira, es una exageración. Estaba comprado El Comercio, estaba comprado Caretas, estaba comprado Oiga, estaba comprado Ojo, por favor. Vamos a ver qué dice el congresista Josué Gutiérrez. Leía los periódicos de la época, congresista. Sin duda, sin duda. Eran momentos difíciles, sí comparto, pero nada justificaba, como nada justificará, que pueda imponerse una dictadura, venga de donde venga. Porque el mismo método que se utilizó en los golpes militares se utilizó en esto, solo que la cabeza que habían puesto de fachada era un civil. Y ciertamente nosotros todos vimos como el Poder Judicial, tanquetas al frente del Poder Judicial. Congreso de la República, tanquetas frente al Congreso de la República. O sea, todos los militares tomando los poderes del Estado, no solamente las instituciones públicas, sino principalmente también los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación, sin excepción. Y eso
no debe repetirse en el Perú jamás, sea cualquiera sea la motivación. Si no, hoy día podríamos nosotros escoger también como excusa, como hay intromisión, atropello al Ejecutivo, entonces el Ejecutivo pues que saque la Fuerza Armada, que tome todo el control y un autogolpe. Eso no sería lo correcto. Creo que mal se hace en justificar. Si algo debemos aprender es corregir esos errores para que en adelante tengamos todas la oportunidad de no engendrar lo que se ha engendrado. Pedro Wilca, un compañero sindicalista, ha sido víctima de esa mentalidad perversa de querer desde el Estado matar. El señor Samuel Dyer ha sido secuestrado, como Gorriti y otros empresarios. Esos son los que denunciaron. Pero yo entiendo que hay muchos que jamás se atrevieron a denunciar, pero que han tenido situaciones, digamos, de encierro, de secuestro, de maltrato, de chantaje constante y tantas otras cosas. Los videos dan cuenta que no solamente era pues para tener una colección, una hemeroteca bonita, sino principalmente para que sea una herramienta de coerción, una herramienta de coacción de determinados empresarios, políticos, empresarios de prensa, empresarios en diversas actividades económicas. Entonces, eso no tiene justificación, no hay justificación para eso. Lo que debemos hacer más bien, creo, es recordar ese pasado como parte de nuestra historia y decir nunca más. No hay ningún motivo que justifique eso. Cualquier cosa hubiéramos hecho siguiendo eso. Y naturalmente el señor Fujimori tenía de alguna forma la aceptación del pueblo como para, por ejemplo, denunciar las intentonas que hubo, sí es cierto, desde el Congreso para desestabilizarlo. Y es verdad. O sea, tampoco podemos ser mezquinos en no reconocer esas provocaciones que desde una bancada grande que tenía todavía la Prisma en ese entonces, ¿no es cierto?, se trataba. Por eso yo a veces no comprendo cómo es esta sociedad entre la Prisma y el Fujimorismo, si ahí se desarrolló, digamos, de alguna forma una afrenta al Ejecutivo, en este caso al señor Fujimori, desde el Parlamento. Y han habido discusiones muy grandes. Entonces, pero por todo lo demás, yo quisiera que esto en la historia se reconozca como algo que nunca se debe hacer, porque engendra un sinnúmero de cosas después. La intención, ya, pongamos en el supuesto negado, que la intención pudo haber estado bien, pero ¿qué es lo que ha generado después? No ha generado una corruptela institucionalizada, desde espacios oscuros del servicio de inteligencia. Que seguimos pagando, por favor. Y todo lo demás, ¿no es cierto? Se desarmó todo. Entonces se desarmó todo y terminó pues en crímenes, ¿no? O sea que ahora lo que sucede en la Colina, por ejemplo, Josué, es producto del 5 de abril, por favor. No lo comparemos eso. El empresario Martín Belaúnde del Ocio es producto del 5 de abril. Eso no tiene nada que ver. Y ustedes, el presidente Humala, siendo comandante, quiso golpear el 1 de enero del año 95, lo hizo a través de su hermano, él estando de vacaciones, del 2005, perdón, al señor Toledo, y ahora el señor Toledo es su socio. La Constitución del 79 decía claramente, y dice, si podemos revisarla hasta el día de hoy, no estará vigente, pero ahí está como parte de nuestra historia, ¿no es cierto?, republicana. Esa Constitución te dice, tú no le debes obediencia a un gobierno usurpador. Y lo que ha hecho el señor Fujimori es un gobierno usurpador. No. Usurpador. Usurpador hubiera sido el señor Humala. Humala, si es que... ¿Perdón? Sí, no, a lo que se refería usted es al Andahuaylazo, que fue un intento de golpe y de conocer un gobierno legítimamente constituido. Condenable. Pero lo amnistiaron, secuestró a un general, ¿ah? Ollanta Humala apoyó el principio de ese pronunciamiento y después se desdijo, ¿no es cierto? Lo que está hablando... las dos cosas, tanto en Locumbazo, tanto en Locumbazo fue un acto de reivindicación. No, por favor. De reivindicación. Hablando de secuestro, por ejemplo, ahí secuestraron a un general, secuestraron a centenares de soldaditos y no les pasó nada porque lo amnistiaron y nadie fue a quejarse a la CIDH a decir que no cabe amnistía con el caso de un secuestro, por favor. Y el año 2005, que yo sepa, no existe un solo expediente de secuestro, pero sí existe el secuestro que denunció Gorriti. Secuestraron a un general. Sí existe el secuestro, pero nunca se denunció. No, sí se denunció totalmente. Lo que sí existe es el secuestro
de Gorriti No, y hay estábamos en sentenciados. situación de levantamiento nada suspensión de justifica, garantías. No. Suspensión de garantías hubo en toda la época de Alan García. En toda la época de Alan García hubo suspensión de garantías porque estábamos hasta el en año emergencia. 92 pues, o sea, hasta que se eso capturó. es lógico, ¿no? Aún hoy hay suspensión de garantías en varias provincias. Pero eso no justifica pues un autogolpe. No. De ninguna manera. Yo estoy de acuerdo con usted que eso no justifica un autogolpe y que hay que resistirse por principio siempre a los golpes. El Andahuaylazo del 2005 fue un intento de golpe, fue un intento por desconocer a Toledo y Ollanta Humala lo saludó y lo reconoció en principio. Después se desdijo, pero por un momento le parpadeó la convicción democrática. ¿Qué pasó en esas circunstancias? Está grabado en radioprogramas, Mario, hay que por ser favor. coherentes. Está grabado. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Solamente la insurgencia es para civiles, no para militares. Eso que queda marcado en la historia para decirle a los que hicieron, digamos, del Estado su chacra, ¿no es cierto? Porque mire, de Lepiani manejando el Poder Judicial, no hay que profundizar eso porque de verdad hay veces ya llegamos a otra cosa, ¿no? Pero lo cierto es que todo acto que engendra violencia es condenable y debe ser condenable siempre. Y no debemos ser tolerantes bajo ese aspecto, sobre todo cuando somos institucionalistas. Y el tema del Andahuaylazo para mí, ¿no es cierto?, si bien pudo haber tenido cualquier tipo de motivación, como intenta sustentar la doctora Marta respecto al 5 de abril, es condenable. Y no debemos avalar. ¿Y por qué lo saludó Ollanta Humala? Que yo sepa y que yo haya visto es que el presidente Humala ha sido ajeno a todo ese tipo de cosas. Porque además él estaba en Francia, ¿no es cierto? Y a él le informaron un tema. Estaba en Corea. Perdón, en Corea. Y cuando le entrevistan a él estaba en Corea. Él dijo perfectamente y habló, mandó un manifiesto, pero además quiero leer una cosa, Josué, el artículo 46 de la Constitución, pero no has mencionado, dice ese golpe. La población civil, no los militares, tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Ni el señor Antauro Humala ni el señor Ollanta Humala en esos momentos esa es eran la Constitución civiles, del 93. Del 79 y la del 93. Del 79 dice, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Y lo dice en genérico, lo dice grande y es aplicable para el civil como para el militar. Unos tweets adicionales para que intervenga también nuestros televidentes. A ver, que estarán debatiendo seguramente a través de las redes sociales, de todas maneras, como aquí en la mesa. Rocío Carvajal dice, no soy fujimorista, pero reconozco que los congresistas de la época estaban como hoy. Y la gente estuvo de acuerdo. Sí, pues es verdad. Rocío Carvajal, la mayoría del pueblo estuvo de acuerdo con el autogolpe, así como estuvo de acuerdo con la institución de la banca de Alan. ¿Qué comparación? A ver, Leoni Dap dice, para evitar ese tipo de gobiernos es necesario eliminar las dobles nacionalidades con doble pasaporte y para que no se fuguen. Bueno, y hablando de dobles nacionalidades, está haciendo ella alusión. Mira, hay un tema. ¿Qué pasaría si mañana no se da el voto de investidura? Lo voy a decir en público, y el presidente Humala disuelve el Congreso. Todavía no puede, falta una segunda. Pues así es. No, ya está. Están en esa nota. Ya está habilitado. Ya está habilitado. Yo sé que la interpretación auténtica es distinta. ¿Qué pasaría? Yo estoy seguro, segurísimo, la gran mayoría de peruanos aplaudiría al presidente Humala. Repito, la gran mayoría de peruanos. ¿Usted incluido? Estoy hablando autodisolverse. No, disolverse no, porque la Comisión Permanente trabajará, no es el 5 de abril, por si acaso, y va a engendrar cosas que engendró el 5 de abril, ¿ok? Pero, sin duda, la población, cuando está cansado de la clase política, dice, se disuelve, qué mejor, ¿no? O sea, como un acto de respuesta, dice, qué mejor que se vayan, parlamentarios, no sirven para nada, ¿no? Entonces, la popularidad de un presidente, como fue en el caso de Fujimori, creció justamente en función a eso. La gente, en vez de condenar que las tanquetas y todo, claro, por ahí era la lectura del momento. Pero después, en los años, el abuso del poder y del poder paralelo que se institucionalizó, olvídese, o sea, fue algo así como reivindicar en los cuatro suyos. ¿Por qué trata de hacer esta comparación de Ollanta Fujimori? Son dos cosas totalmente distintas. Totalmente distintas. No, yo digo con relación a la aceptación que existe respecto, si usted disuelve el Congreso, cualquiera sea el motivo. Aún así, si el presidente decide hacerlo y se da esa doble negación,
constitucionalmente está permitido, así que... Sí, no, pero eso la gente lo aplaude. Por eso, Eso entonces... es popular, mejor dicho. Pero lo otro es pero inconstitucional. aplaudiría también si dijéramos, está de acuerdo con que el Congreso destituya por incapacidad permanente moral del señor Humala, también aplaudiría. O sea claro. que no vamos a hacer No juego. tiene- Sí, no tiene por la supuesto, autoridad ¿cuánto- suficiente este cuánto Parlamento de como para hacer aprobación eso? tiene el señor Humala? Por favor. Tiene más que lo que ha tenido los dos últimos gobiernos, ¿no? 27% hoy día según encuesta de datos, pero ¿no? tiene más de lo que decían los últimos dos gobiernos. Bueno, del señor Toledo sí. Y del señor García, que es socio de ustedes. No. Socio de También. ustedes el señor Toledo, por eso lo protegen y no lo pueden procesar por su millonaria... Pero lo que yo no entiendo es Falta ver dónde si hubo el ese señor punto de Fujimori- quiebre, el último, dónde se ya como para empataron. Mire, como para nosotros terminar. no somos socios de los apristas. Ya no A mí los alcanza. apristas me votaron del Congreso. No, pues, los eso es lo apristas que eso digo. hicieron que ¿Dónde, amplíen señores, el dónde se Para proceso del despedirnos con una presidente sonrisa Fujimori. tenemos No, una no. caricatura sobre el último tema que es el pretendido apoyo de Brad Pizza a la Ok. libertad del Ah, la ingeniero Fujimori. Eso es lo que ha pedido, pues, ¿no? Eso es lo que ha dicho, por lo menos él. Y entonces ahí tenemos al señor Brad Pizza con una de sus muchas modelos y dice, voy a liberar a Fujimori. Y Keiko Fujimori dice, oye, ese es mi plan de gobierno. Mentira. Andrés Los 4 hijos del presidente Fujimori pidieron el indulto al señor Humala, lo manoseó y lo denegó. Así que Pero no sería- que pero no haría eso que no- si ella asume la si hubiera sido el presidencia plan de de gobierno del Bolivia, fujimorismo, no no está lo hubiera Humala. planteado al señor Humala, pues. Y el señor Humala recibió el pedido de indulto humanitario los 4 Pero lo hijos del haría, presidente. ¿o ¿Ah? no? ¿No indultaría a su padre? Debería ahora, después que ya se pidió el indulto y se denegó y se manoseó, si yo fuera Keiko, no puedo hablar por ella, lo haría la primera hora. Muy bien. Tenemos Pero que hay, terminar. hay algo que ha lamentablemente. quedado claro, ¿no? O sea, A ver, ¿cómo es que? el indulto no debe ser materia de oferta electoral, sí. porque, repito, Entonces están de acuerdo se todos. desnaturaliza. Muy bien. Así es. Tenemos que irnos. Si el beneficiario digo, por favor, no me defienda. Sí, claro, lo dijo también una carta. Ya no hay me tiempo, defienda. lamentablemente, para mostrar la Así carta de es. Alberto Fujimori. Muy Tenemos que despedir. Gracias a nuestros invitados por este debate. Gracias a ustedes.